electrocardiograma sigue siendo la herramienta hoy por hoy de mayor importancia, porque en base a este todavía se toman de las mayores decisiones en la práctica médica, específicamente en cardiología. Entonces, pues vamos a ver un poquito de generalidades del electrocardiograma. Esto es lo que vamos a ver en este bloque. Prácticamente el electrocardiograma normal, las generalidades, más o menos cómo se debe de interpretar en forma rápida. No vamos a irnos con una clase de primer año o segundo año de medicina, y de ahí vamos a pasar a ciertas anormalidades. No todas, porque las taquiarritmias las vamos a pasar y las bradiarritmias las vamos a pasar en un segundo bloque, ¿de acuerdo? Solamente estos temas que vemos aquí. El electrocardiograma normal. Sabemos que el electrocardiograma es en realidad la suma de todas las fuerzas vectoriales que se dan por los potenciales de acción dentro del corazón. Cada una de las estructuras que componen el corazón, desde el nodo sinoauricular, los haces internodales, el nodo AB, las de His, ramas derecha e izquierdas y fibras de Purkinje, así como la totalidad del músculo cardíaco, que es la parte de la bomba y la parte eléctrica, todo eso, la suma vectorial de esos potenciales de acción nos van a dar el electrocardiograma. Y de esa forma vamos a tener que la onda P está relacionada directamente a la actividad de la aurícula, el QRS al del ventrículo, y la repolarización ventricular va a ser la onda U, ¿de acuerdo? La repolarización auricular no se ve, ¿por qué? Porque está metida dentro del QRS y desafortunadamente pues eso nos obstruye la visión para poderla ver, ¿de acuerdo? En el papel donde se inscribe el electrocardiograma, ustedes pueden ver que es un papel milimétrico. Cada milímetro en la horizontal corresponde a 0.04 segundos o 40 milisegundos. Los cardiólogos y en especial los electrofisiólogos nos gusta hablar en milisegundos, es más práctico andar diciendo 0.004, es mejor 40 milisegundos, 100 milisegundos, 120 milisegundos. Y cada cuadrito vertical es 0.1 milivolt, ¿de acuerdo? Eso es importante porque hay muchos criterios en base a estas mediciones, como van a ver un poquito más adelante. Como dijimos, nodo sinusal se activa, los atrios se activan, se inscribe la onda P, viene un pequeño silencio o una línea isoeléctrica en el electrocardiograma que corresponde al retraso que se produce cuando llega el impulso eléctrico al nodo AB, un pequeño retraso, y de ahí sale hacia los ventrículos con un primer vector en el septum y finalmente hacia el resto del corazón produciendo el QRS. Nuevamente una línea isoeléctrica, en el momento de la sístole, termina la sístole, y cuando empieza la diástole, entonces empieza la repolarización ventricular dando la onda T, ¿de acuerdo? La famosísima onda U que en ocasiones podemos llegar a ver es simplemente la repolarización de las fibras de Purkinje, como muchos de ustedes sabrán. Todo esto no es nada nuevo para ustedes. Vamos a tratar de irnos en la parte pues sencilla, un poco más rápido, porque me interesa más que aprendan a hacer otras cosas con el electro. Entonces, ¿qué debemos de ver en el electro? Este es el orden que debemos de tener, siempre, siempre. Primero buscar el ritmo y la frecuencia. Si tiene onda P, no tiene onda P, de dónde viene la onda P, qué eje de P, qué eje de QRS, qué eje de T. Todos tienen ejes y todos son importantes de sacar, ¿de acuerdo? Las ondas P, ¿qué morfologías tienen? Si son positivas, en donde deberían de estar positivas, si son negativas, en donde deberían de estar negativos, si son bimodales, si están crecidas. Lo mismo para el QRS, qué tan ancho está, qué tan alto está, ¿de acuerdo? Todo ese tipo de información de voltajes, duración y ejes es lo más importante. Y si ustedes lo hacen en forma sistemática, van a decir, ay, el eje de P está hacia la derecha, ay, el voltaje de P está aumentado, pues tiene crecimiento auricular derecho. Entonces, si ustedes hacen esto en forma sistemática en cada electrocardiograma, va a ser extremadamente sencillo, y se los aseguro, que poco a poco van a tener mucha facilidad para poderlo interpretar. De ahí vamos a intervalos y segmentos. Intervalos, para que se entienda, incluye ondas. Onda P hasta el QRS es el intervalo PR. Y del final de la P al principio del QRS es el segmento ST. Entonces, segmentos son todas las partes del electro que deben de estar totalmente horizontales o isoeléctricas. Si existe alguna alteración, pueden llegar a variar. Pueden estar en supradesnivel o en infradesnivel, ya sea el ST o el PR, pero en condiciones normales, no. Y finalmente la repolarización con la onda T y la onda U que ya habíamos mencionado. Igualmente tienen su eje, tienen su polaridad, tienen su voltaje. ¿Ok?
¿Cómo vamos a hacer ritmo y frecuencia? Bueno, el ritmo sinusal sabemos que va entre 60 y 100, que los intervalos RR o QRS a QRS son regulares, que siempre existe una onda P antes del QRS y está seguido obviamente del QRS y su repolarización, que el intervalo PR es de 120 a 200 milisegundos o 0.12 a 0.2 segundos, como quieran ustedes decirle, ¿de acuerdo? Que el QRS es angosto y se considera angosto cuando es menor de 120. Esto es un poquito arbitrario, pero finalmente es así como está descrito, ¿de acuerdo? Menos de 120 es angosto, más de 120 o más es ancho. Únicamente para decirles, una cosa son los adultos, los niños, todas las mediciones cambian. Los segmentos PR, lo que es normal, lo que es anormal en voltajes, en segmentos, en intervalos, todo va, entre más pequeño sea, todo es más pequeño. Y entre más grande sea, todo se va haciendo un poquito más grande, ¿de acuerdo? Hasta cierto punto, obviamente. El eje eléctrico, acuérdense del triángulo de Beethoven, que es la intersección entre la derivación de 1, que toma la diferencia de polaridad o de voltaje que existe entre los ambos brazos, D3 entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda, y D2 entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Se dice que D2 es como el total o el resumen de la actividad eléctrica del corazón, porque D2 es justamente la suma de estos dos vectores. Por eso muchas veces hay muchas cosas que podemos llegar a ver en D2 únicamente. Por ejemplo, ondas P que no vemos en otros lados porque está muy pequeñita y de repente ahí la podemos ver. De aquí se suman en el plano frontal las derivaciones BL, que es del brazo izquierdo, BR, brazo derecho, y BF de la pierna, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos las precordiales. Entonces, con estas van a sumar 12 derivaciones, con B1, 2, 3, 4, 5, 6, colocados en los sitios donde ustedes ya saben. Líneas paraesternales, líneas medio clavicular, línea axilar anterior, línea axilar media. Pero acuérdense que también existen B7, B8, B9, que es línea axilar posterior, línea infraescapular, y línea paravertebral, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante? Porque si yo tomo un electrocardiograma de este lado y luego un electrocardiograma de este lado, se llama círculo torácico y yo tengo la capacidad de ver la totalidad de la vuelta del corazón. Entonces, para un infarto posterior, por ejemplo, pues ¿qué busco? Derivaciones posteriores. Para un infarto derecho, del ventrículo derecho, puedo buscar derivaciones derechas para ser un poquito más acuicioso yo en mis diagnósticos. Entonces, la onda P sabemos que debe medir de 0.2 a 0.2 segundos, que debe medir menos de 2.5 milivolts y que debe de ser positiva en D1, en D2, en BF, ¿de acuerdo? O sea, en inferiores, 2, 3, BF, debe ser positiva en D1, que es la que ve de este lado, ¿de acuerdo? Y negativa necesariamente en ABR. ¿Por qué? Porque si el nodo sinusal está de este lado y yo estoy viendo de este lado, toda la actividad eléctrica desde el nodo sinusal va hacia la izquierda, o sea, se está alejando. Entonces siempre tiene que ser negativa. Si ustedes ven una onda P positiva, o está mal conectado o tiene a lo mejor un ritmo de una aurícula que viene de otro lado. En los niños puede ser hasta menor, como habíamos dicho. La activación auricular con el intervalo PR, lo siento, creo que les puse mal los intervalos, es hasta 0.10 el tamaño de la aurícula. Aquí es 0.12 el tamaño, lo largo del PR, hasta 0.20 o 200 milisegundos. Ese es el tiempo de conducción del nodo AB, es decir, después de que se despolariza la aurícula llega el nodo AB y de ahí el retraso que sufre la conducción hasta llegar a las de His. Y como les dije, por edad podemos ver cómo se modifica el PR, por frecuencia cómo se modifica el PR. Estos son parámetros dinámicos, esas mediciones que les estoy comentando son nada más en un electrocardiograma en reposo y en adulto, pero en los niños, como les dije, esto es variable. Complejos QRS en adultos pueden llegar a ser hasta de 0.06. La verdad es que la mayoría decimos 80 milisegundos, hasta 100 milisegundos es realmente lo normal. Se considera, como lo habíamos dicho anteriormente, de cualquier forma que hasta 120 milisegundos,
como dijimos al inicio, lo vamos a considerar normal, pero en realidad hasta 100 milisegundos es lo normal, ¿de acuerdo? Tenemos Rs que no deben de rebasar estas mediciones, 20 milímetros como tal de tamaño, ni en derivaciones estándar, es decir, de plano frontal, y de las precordiales en el B4 no más de 25 y esas no tan profundas de 17 milímetros, ¿de acuerdo? Esto es para irnos adentrando a los criterios de hipertrofias y ese tipo de cosas. Los niños, como ven, igual cambian un poquito las cosas, pero lo más importante de los niños en el QRS es que los niños tienen predominio de las cavidades derechas, de las fuerzas derechas. Si se acuerdan de la circulación fetal, el ventrículo derecho es el que da toda la fuerza de circulación al feto. Y en el momento que nace, ¡pum!, se cierra el foramen, se cierra el conducto arterioso o el ducto arterioso, y en ese momento es cuando verdaderamente empieza el ventrículo izquierdo a bombear la sangre al resto del cuerpo, pero todavía tiene mucha fuerza derecha. Entonces un recién nacido va a ser un electrocardiograma casi de puro ventrículo derecho, como es en este ejemplo. Si ustedes ven, este es el adulto. Normalmente tenemos una pequeña R en B1 que va creciendo, 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 creciendo hasta que se vuelve prácticamente R pura, ¿de acuerdo? Esa es la forma normal, cómo debe de comportarse el electrocardiograma en las precordiales, pero en el niño, en el recién nacido, es exactamente al revés. Es como si invirtieran las derivaciones, ¿de acuerdo? Y poco a poco, conforme va creciendo, prácticamente a los 5 o 6 años ya hay una buena predominancia izquierda y hasta los 2 años ya es prácticamente como en el adulto. Ok, el QRS igual y el RR igual se tiene que modificar con respecto a la edad. Se tiene que modificar, que si es niño recién nacido, 1 año, 2 años y demás. Intervalo QT, este es uno de los más importantes, independientemente de que todo el mundo busca el segmento CT, nadie busca el QT, y sin embargo hay muchas enfermedades que a lo mejor no son de lo más frecuente, pero sí son de lo más mortales, que justamente se manifiestan en el QT, como el QT largo. Entonces no solo es importante medirlo, sino corregirlo, siempre se debe de corregir un QT. ¿Qué quiere decir corregir el QT? Quiere decir corregirlo por la edad, pero quiere decir sobre todo corregirlo por frecuencia. Porque no es lo mismo, este es uno de los intervalos que se pueden modificar por frecuencia cardíaca, ya sea rápida o lenta. Entre más rápido va, más empieza a cortarse. Entre más lento va, más empieza a alargarse. Entonces a lo mejor tú mides un QT de 480, 490, pero cuando lo corriges está en 380, que es normal. El QT tiene que ser menor, el corregido menor de 460 en mujeres y 450 en hombres. Todo lo que esté por arriba de eso se considera un QT largo. A buscar la causa, si es por fármacos, si es porque realmente tiene un problema de QT largo la persona, porque tiene un infarto, por la razón que o una miocarditis, la razón que ustedes quieran. El chiste es que es QT largo y eso habla de lo que decimos los electrofisiólogos, inestabilidad eléctrica, es decir, que en cualquier momento empieza a haber cortocircuitos y cae en fibrilación ventricular. El QT corregido en niños de igual forma se tiene que hacer. Y aquí hay un punto importante, porque dijimos, bueno, el QT va del inicio del QRS al final de la onda T, pero entre tanto, el QRS, el punto J, que es el punto que une el final del QRS al segmento ST, ¿de acuerdo? Y la onda T como tal, ¿de acuerdo? Y bueno, con su segmento ST. Entonces, el punto J es este punto. Ese punto se puede ver alterado en muchas patologías, empezando por infartos, pero también muchas veces en jóvenes pueden tener algo que se llama repolarización precoz, un incremento o una elevación pues, del punto J, pero sin que sea una evidencia de infarto. Pero en algunas ocasiones sí son evidencia de otras enfermedades también eléctricas que se llaman como síndrome de Brugada. El segmento ST obviamente incluye del punto J al inicio de la onda T y suele ser isoeléctrico. En algunas ocasiones puede ser empezar desde abajo, pero recuperar la isoeléctrica o recuperar el nivel de la isoeléctrica rápidamente. Eso todavía se considera normal.
El problema es cuando ese ST como que ya se quiere colgar más hacia abajo y no, después de 2 milímetros de distancia no logra alcanzar el nivel que debería de estar. Ahí es cuando empezamos a contarlo como algo patológico, ¿de acuerdo? Y finalmente la onda T. Como dijimos, el niño o el recién nacido inicialmente tiene mucha repolarización diferente a la del adulto, puede incluso tener inversiones de la onda T y ser totalmente normal porque tiene un predominio en las fuerzas derechas. Pero después de eso, cualquier onda T negativa, en donde no debería estar, háblese de cualquier frontal excepto ABR, o cualquier precordial, es anormal. Entonces, si ustedes lo ven, quizás ve uno en ocasiones, dependiendo, pero lo demás, si no es positiva, es anormal y deben de llamarles la atención. Y la onda U, como dijimos, es la repolarización de las fibras de Purkinje. La onda U a veces la vemos, a veces no. Hay veces que hay ciertas enfermedades, igual canalopatías como el QT largo nuevamente, o como ciertos problemas como la hipocalemia, perdón, que van a ser mucho más prominentes y puede ser datos electrocardiográficos de hipocalemia. ¿De acuerdo? Una revisión muy rápida del electro normal. ¿Quién de ustedes se considera bueno o relativamente bueno por lo menos para leer un electro? ¿O qué problemas creen ustedes que les causa más de leer un electro? Doctora. Pues identificar bien ¿Las ondas? sí tengo idea de cuándo para arriba y hacia abajo. Perdón. Pero identificarlas en cuanto a, más bien ubicarlas en cuanto a la patología que puede estar. O sea, si yo te digo, te pongo un electro normal y una normal, ¿me puedes decir cuál es el anormal? Ok. Vamos a empezar a ver esto y me gustaría que fuéramos haciendo un poquito el ejercicio. Vamos a ver primero crecimiento de cavidades. Tenemos que recordar que la onda P tiene dos componentes, una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Siempre, como el nodo sinusal está del lado derecho, la primera que va a empezar es la aurícula derecha. A la mitad de la aurícula derecha se empieza a empalmar la aurícula izquierda. Entonces, de ahí se forma la onda P. ¿De acuerdo? Si nosotros lo vemos así, yo pienso, pues yo tengo un crecimiento auricular y derecho. El crecimiento auricular derecho va a incrementar las fuerzas y en vez de empezar a bajar cuando empieza a subir la aurícula izquierda, sigue muy alta. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a sumar voltajes con la aurícula izquierda. ¿Y qué me va a producir? Una onda P mucho más grande. Viéndolo así, es lógico. Pero ¿qué pasa si es la aurícula izquierda? Bueno, pues la aurícula derecha se despolariza normal, empieza a bajar y empieza a subir la aurícula izquierda, pero la aurícula izquierda es tan grande que tiene más fuerza y sube todavía más. Entonces, en vez de hacer una onda a lo mejor no tan grande como la primera, pero va a ser una onda con una muesca. Esta es lo que se llama la P pulmonar y esta es la P mitral. Y la vamos a ver de esta forma. En el electrocardiograma, la P mitral, que es una melladura en la onda P, y la P pulmonar, que es una onda P literalmente mucho más grande de lo que debería de ser. ¿Cómo lo vamos a ver en dos derivaciones muy importantes? Como les dije, hay derivaciones especiales donde podemos ver ciertas estructuras. D2 y D1, con eso siempre van a ver aurícula. Es la mejor forma de ver la aurícula. Entonces, en D2, cuando hay un crecimiento auricular izquierdo, vemos la onda P mitral, ¿sí? Y en V1 vemos una positividad pequeña, pero sobre todo una negatividad importante, de que es la negatividad de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Acuérdense dónde está V1. V1 está exactamente del lado derecho del esternón y está justo enfrente de la aurícula derecha. Entonces, lo primero que va a ver es que la aurícula se despolariza de atrás hacia adelante, ¿de acuerdo? Entonces se pone un poquito positivo, pero en el momento que llega a la aurícula izquierda, todo se aleja. Entonces se hace muy negativo. ¿Ok? Si lo vemos exactamente al revés para la P pulmonar,
tenemos una positividad muy importante. ¿Por qué? Porque igualmente hacia abajo se va toda la actividad de la aurícula derecha, pero igualmente, como dijimos en V1, que estamos viendo más del lado derecho, pues el lado derecho va a incrementarse, o sea, el voltaje inicial positivo va a ser mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, crecimiento auricular derecho e izquierdo, ¿de acuerdo? Sí. Una pregunta. Bueno, ¿se puede llegar a ver una como muesca cuando la aurícula derecha está más crecida y la izquierda es más pequeña? ¿Se llega a ver como una muesca, como si fuera una M? Pero tu primer voltaje tiene que ser mucho mayor. O sea, sí, no es un criterio típico, pero sí. Pero tu primer voltaje definitivamente tiene que ser mucho mayor. Y ya, clínicamente... Ahora, la otra cosa es que tú puedes llegarlo a ver y tener un crecimiento biatrial. Es decir, tener la aurícula derecha y aparte la aurícula izquierda. Entonces te das una P mitral con una P pulmonar y una mezcla medio rara. Eso te lo puedes dar. O tener un bloqueo de la conducción entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Es decir, que se empieza a despolarizar la aurícula derecha y en vez de que pase con forma normal, imagínate que como que se medio retrasa y entonces en vez de subir al mismo tiempo la onda P pues, de la aurícula izquierda, se retrasa un poquito y alcanza a bajar un poquito la onda de la derecha y puede simular una P mitral sin que sea crecimiento. ¿De acuerdo? Pero eso ya son cosas de bloqueos más avanzados. Crecimientos auriculares, las causas. Pues las derechas, todo lo que incrementa la presión del lado derecho, desde la estenosis pulmonar, la tetralogía de Fallot, la estenosis de insuficiencia de la tricúspide, la hipertensión pulmonar, cualquier neumopatía obstructiva crónica, la CIA, la anomalía de Epstein. Y el lado izquierdo, pues todo lo que afecta al lado izquierdo, específicamente la válvula mitral, la hipertensión arterial sistémica, la estenosis aórtica, miocardiopatía dilatada o hipertrófica y la cardiopatía isquémica en fase dilatada. O sea, todo lo que sea del lado izquierdo va a repercutir a la aurícula izquierda, todo lo que sea del lado derecho va a repercutir en la aurícula derecha. ¿De acuerdo? En ocasiones, si la insuficiencia mitral es muy severa, pues secundariamente puede hacer THAP y también hacerte crecer la aurícula derecha, pero bueno, eso ya son en fases más avanzadas. Crecimiento ventricular derecho. Típicamente el crecimiento ventricular derecho vamos a encontrar una R prominente de más de 7 milímetros en V1 o una relación de RS. ¿Qué quiere decir eso? Lo que midamos de R sobre lo que midamos de S, que sea ¿cómo se llama? Que sea mayor a 1, pues. Vamos a encontrar datos de sobrecarga. Este electro no lo tiene, pero ¿cómo veríamos un dato de sobrecarga? ¿Alguien se acuerda cómo es un dato de sobrecarga? ¿Doctora? ¿Usted, doctor? El dato de sobrecarga es una onda T invertida, pero asimétrica. Por lo general es asimétrica. Es importante que sea simétrica. ¿Por qué? Porque si es simétrica podría estar en relación más a una isquemia más que a una sobrecarga. ¿De acuerdo? Y evidentemente va a estar un poco más localizado hacia los lados derechos, que serían estas derivaciones B1, B2 y B3 en caso del ventrículo derecho. El eje del QRS va a estar totalmente dirigido a la derecha. Y vamos a tener diferentes índices. El índice Cabrera que se mide en B1, vamos a dividir lo que midamos de R a lo que vamos a la totalidad del QRS, pues en lo que es la R más la S. Y esta si es mayor a 0.5, entonces hablamos de hipertrofia ventricular derecha. Por ejemplo, doctora, si usted mide de acá hasta acá, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 cuadrotes grandotes. ¿De acuerdo? Y acá es como, pues ni medio cuadro. O sea, serían 5 sobre 5 y medio. ¿Le parece mayor a 0.5? Muchísimo más, ¿no? Entonces, sí. ¿Tiene índice de Cabrera? Sí, por supuesto que sí. ¿Tiene los 7 milímetros? Sí, muchísimo más. Tiene un montonal, ¿de acuerdo? Y finalmente el índice del Lewis, que se mide en R en D1 más la S en D3. O sea, esta pequeñita R más, ¿dónde está la S? Aquí no tiene S. Menos el R en D3
más el S en D1, es decir, menos esto más esto, que es un montonal. Es decir, estamos aquí agarrando que son dos cuadritos chiquititos, no tiene S en este caso, pero tiene acá una S en D3, en D1 muy grandota, con una R muy grandota. Entonces definitivamente es mucho menos de lo que está marcando aquí, de menos 14. ¿De acuerdo? El crecimiento ventricular izquierdo. Todos estos los crecimientos son de los más fáciles, voltaje, ver qué tan grande está y eso. Vamos a ver una S profunda en V1, como en este caso, en algunas ocasiones incluso en V2 también, y una R prominente en V6. ¿Ya vieron qué tan grandes están? Tan enormes. El eje va a estar totalmente a la izquierda. El eje siempre corresponde al lado del crecimiento. Si es derecho, va a ser derecho. Si es izquierdo, va a ser izquierdo. ¿De acuerdo? El índice de Sokolov, que es la suma de la R en V5 o V6 más la S en V1 o V2, o sea, este voltaje más este voltaje, tiene que ser mayor a 35. Definitivamente lo cumple sin ningún problema. ¿De acuerdo?